Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a ver la biblioteca Seaborn para la visualización avanzada de datos con Python. Vamos a ver cómo crear gráficos avanzados como gráficas de violín, de caja y gráficas de correlación. Para ello nos vamos a nuestro navegador y abrimos Google Colab e iniciamos sesión. Vamos a crear un nuevo archivo al que voy a llamar 24 Seaborn. Me sitúo aquí para cambiar el nombre. 24 Seaborn. Y voy a poner aquí un texto. Biblioteca Seaborn. Gráficas avanzadas. Shift Enter. Subo esta celda hacia arriba y vamos a conectar a Google Colab. Bien, ya lo tenemos conectado, como podemos ver aquí. Y como indicaba, vamos a trabajar con Seaborn. Seaborn es una biblioteca de visualización de datos de Python basada en Matplotlib. Proporciona una interfaz de alto nivel para crear gráficas atractivas y estadísticamente informativas. Para la instalación de Seaborn nos tenemos que asegurar de tener esta biblioteca instalada. Podemos instalarla utilizando pip con pip install Seaborn. Con esto la instalaríamos desde la consola de comandos de nuestro sistema y en Google Colab, si no la tuviéramos instalada, ponemos aquí este simbolito, pulsamos Shift Enter y se nos instalará esta biblioteca. En mi caso ya está instalada y vemos aquí todo lo que instala también. Ya podemos usar esta librería. Vamos a comenzar por un gráfico o una gráfica de caja que es útil para visualizar la distribución de un conjunto de datos. Voy a poner aquí el texto. Voy a poner aquí gráfica de caja. Shift Enter. Voy a subirlo para que se vea bien y lo primero, como siempre, es importar las librerías necesarias. En nuestro caso vamos a importar Seaborn. El alias que se le suele poner a Seaborn es SNS. Vamos a importar también matplotlib.pyplot as plt y vamos a importar pandas como pd. Shift Enter y vemos que se valida, que está todo correcto, no hay ningún error. Vamos a crear los datos de ejemplo. Voy a poner aquí el comentario, datos de ejemplo. Datos va a ser igual. Abrimos y cerramos llave para crear un diccionario de datos. Vamos a poner categoría. Ponemos lo que nos está sugiriendo con el tabulador y le vamos a dar una serie de valores. También voy a validar lo que me está sugiriendo con el tabulador. Bien, lo siguiente, pulsamos Shift Enter para ejecutar y creamos el data frame. df es igual a pd.dataframe con datos. Shift Enter. Si queremos podemos poner aquí también df.get. Shift Enter. Y aquí tenemos las primeras 5 filas de los datos que hemos creado. Bien, lo siguiente es crear el gráfico o la gráfica de caja. Voy a poner aquí el comentario. Creamos gráfica de caja. Y sería con sns.boxplot. Pasándole x va a ser igual a la categoría.
y la i va a ser igual a valor, pasándole los datos que tenemos en nuestro data frame. Le añadimos ahora el título, plt.title, y le ponemos gráfica de caja y mostramos el gráfico, plt.show. Shift Enter y tenemos aquí ya nuestra gráfica de caja, donde en el eje de las Y tenemos los valores y en el eje de las X las categorías. Esta gráfica también se conoce como gráfica de bigotes y vemos lo sencillo que es realizar esta gráfica, donde tenemos bastantes datos útiles, como puede ser aquí el valor de la mediana, aquí igual, aquí los valores superiores, los valores que estén tanto por debajo como por arriba de estos valores superiores son valores atípicos, en este caso no tenemos ninguno, y aquí tenemos los cuartiles que nos dan, si tomamos todo lo que esté por debajo representa el 75% de los valores, y si tomamos todo lo que esté por debajo es el 25% de los valores. En este caso, aquí la mediana sería el 50% de los valores, de aquí para abajo. Vale. Pues con esto vemos que con SNS Box Block que tenemos aquí, creamos el gráfico o la gráfica de caja para las categorías y valores proporcionados. Vamos a ver ahora cómo crear una gráfica de violín. Vamos a poner aquí el texto. Gráfica de violín. Shift Enter. Voy a bajar para que se vea bien. Tendríamos que importar las librerías, tal y como hemos hecho aquí. En este caso no haría falta porque ya tenemos esa línea ejecutada, pero sí, como indico en otras sesiones, en otras clases, si estamos creando esto de cero, pues tendríamos que ejecutar la importación de las librerías necesarias. Los datos de ejemplo, voy a coger los mismos, copio con Control C, Control V, Shift Enter, asignamos al data frame. Todo esto no lo podíamos ahorrar porque lo tenemos hecho arriba, pero lo voy a ejecutar de nuevo para que tengamos todo, digamos, paso a paso, tal y como lo estamos realizando aquí. Y ahora crearíamos la gráfica de violín. Vamos a poner aquí gráfica de violín con sns.violin-plot, pasándole categoría, valor y el data frame, ponemos el título y mostramos con plt.show. Shift Enter y aquí nos muestra ya esta gráfica. Hemos visto también una forma muy sencilla de crear esta gráfica. Y vamos a pasar ahora a crear la gráfica de correlación. Para ello ponemos aquí el texto, pongo aquí gráfica de correlación. Voy a bajar esto. Recuerda siempre que podemos guardar el archivo y este archivo lo tendrás disponible en mi repositorio de GitHub. Te muestro aquí la URL donde tendrás disponible todos los códigos que hemos usado durante este curso. Bien, una vez visto esto,
vamos a continuar y empezamos con la gráfica de correlación, donde voy a volver a copiar la importación de librería. Voy a añadir también NumPy, import NumPy as np, Shift Enter, y vamos a crear los datos de ejemplo. En este caso vamos a crear nuevos datos de ejemplo, y vamos a poner datos va a ser igual a np.random.rand entre 10 y 12, y el data frame va a ser igual a pd.dataframe. Le vamos a pasar los datos y en columnas vamos a poner con un fstring, voy a poner par y entre llaves para que coja el valor de esta variable. Voy a cerrar esta llave que he puesto de más para cada i en el rango de 12. Vamos a mostrar estos datos de f.head, Shift Enter, y aquí tenemos nuestros datos, donde hemos creado además las columnas añadiéndole el contador que va iterando hasta 12. En este caso, como siempre decimos, ese es el tope, pero el valor será ese valor menos 1. Empieza desde 0 hasta 12 menos 1. Bien, ya tenemos nuestros datos. Vamos a calcular la matriz de correlación. Pongo aquí matriz de correlación. Y esto lo hacemos poniendo, por ejemplo, voy a poner correlación. Va a ser igual a de f.core. Shift Enter, ya tenemos nuestra matriz. Y vamos a crear, voy a poner aquí gráfica mapa de calor, sns. En este caso es heat map, donde le pasamos la matriz correlación, le ponemos unknown igual a true. Ahora le vamos a poner después lo contrario para que veas la diferencia, y cmap para, digamos, el tipo de color le vamos a poner cool worm. Le vamos a poner un título, plt.title gráfica de correlación, y mostramos. Shift Enter, y aquí tenemos la gráfica de correlación. Como vemos en la diagonal es la variable sobre sí misma, con lo cual es 1, y vemos aquí una escala donde nos muestra la correlación, digamos, positiva máxima, es cercana a 1, y la negativa también máxima, que sería por aquí. Entonces vemos con la gama de colores, a color más fuerte es que la relación es más fuerte, tanto positivamente como negativamente. Si es positiva es que las dos variables crecen, si crece una crece la otra, y si es negativa es el crecimiento de una variable hace que la otra, digamos, vaya disminuyendo. Vamos a probar ahora con el unknown igual a false. Cambiamos aquí. Esto es una de las ventajas de los cuadernos, que podemos modificar simplemente una celda y ver el resultado, y vemos que lo que le hemos quitado es los valores que aparecían dentro de los cuadros.
Simplemente si queremos ver la gama de colores y ya entendemos cuáles son las relaciones fuertes, como puede pasar aquí, vemos que esta sería una fuerte negativa y esta, por ejemplo, sería una fuerte positiva. Esta estaría por aquí y esta la tendríamos por aquí. Bien. Con esto hemos visto cómo calcular la matriz de correlación para el data frame. Lo vimos aquí, calculando la correlación de nuestro data frame, poniéndole .core. Y después con sns.heatmap creamos el mapa de calor de la matriz de correlación con anotaciones y una paleta de colores Cool One. Voy a cambiar otra vez a not a true para que tengamos los valores. Shift Enter. Tenemos aquí ya todos los valores de la correlación de una variable con otra. Bien, vamos a continuar. Y voy a poner aquí el título de personalización. Shift Enter. Voy a poner así para que se vea mejor. Y lo que vamos a ver ahora es que Seaborn nos permite una amplia personalización de las gráficas. Y vamos a ver cómo personalizar colores, estilos y temas. Para ello, lo que hicimos anteriormente, importamos las librerías. Shift Enter. Vamos a tomar los datos de ejemplo que teníamos anteriores, como este de aquí. Control C, Control V, Shift Enter. Lo asignamos al data frame. Estos son los pasos que son más repetitivos. Tomaríamos los datos necesarios para nuestro ejemplo. Ya tenemos aquí toda esta parte. Y vamos a establecer el estilo y color. Pongo aquí el comentario y empezamos por sns.set style y le ponemos un estilo white grid. Todo esto lo podéis ver en la información de la librería. Podéis ir a la página oficial para ver más, digamos, configuraciones o tipos tanto de colores como de temas. Vamos a ver simplemente uno para que veas lo sencillo que es crear estos estilos. Vamos a crear la gráfica de caja sns.boxplot, pasándole la categoría, el valor, el data frame. Acepto con el tabulador y usamos Shift Enter. Y aquí tenemos nuestra gráfica personalizada con esta sentencia bastante simple, donde establecemos el estilo y la paleta de colores para la gráfica. Vamos a pasar a un ejercicio práctico. Pausa el vídeo, intenta realizarlo. El ejercicio consiste en intentar crear un programa que cargue un conjunto de datos de ejemplo, por ejemplo el dataset de tips de Seaborn. Creará una gráfica de caja y una gráfica de violín para la columna Total Bill, agrupada por día, y crearemos también un mapa de calor de la matriz de correlación de todas las columnas numéricas. Como te indicaba, pausa el vídeo, intenta realizarlo y vuelve una vez lo hayas intentado para ver la solución que le doy. Bien, lo has intentado, te ha resultado sencillo. Bueno, vamos a ver la solución que le doy desde aquí. Vamos a crear el título. Voy a poner aquí ejercicio práctico. Shift Enter. Vamos a empezar por la importación de librerías.
import Seaborn as SNS, import matplotlib.pyplot as plt, shift enter. Vamos a cargar los datos, carga de datos. En este caso hemos dicho el de propinas, es un dataset bastante conocido para practicar. Vamos a poner aquí tips de propinas, sns.load dataset tips, y vamos a poner que nos muestre la cabecera de este dataset. Aquí lo tenemos, el dataset cargado, donde tenemos las columnas de el total de la cuenta, la propina, el sexo, si es fumador o no, el día, el tiempo, digamos, si es cena, comida, y cuántas personas estaban en dicha mesa. Vale, ya tenemos estos datos. Lo siguiente, vamos a crear la gráfica de caja, que era lo que nos pedía el ejercicio. Creamos gráfica de caja. Para ello ponemos plt.figure. Le damos un tamaño de fig size igual, y aquí ponemos los dos valores, 10,6 le vamos a dar. Puedes modificar estos valores y ver el resultado, y así vas practicando. Ahora ponemos SNS blocks plot y le pasamos primero la columna día, y en la I le pasamos la columna total bill. Tenemos que escribirlo tal y como está en el dataset, y como dato le pasamos tips, que es nuestro data frame. Le ponemos el título plt.show. Bueno, el título primero, como indicaba, plt.title, gráfica de caja, y podemos poner aquí de propina por día, shift enter, y aquí tenemos la gráfica de caja de propinas por cada día. Tenemos aquí jueves, viernes, sábado y domingo, y las propinas que se dan dependiendo del día que sea. Y aquí estamos observando ya valores atípicos que salen del conjunto de datos. Tendríamos que ver estos valores por qué se dan. Son valores que no están dentro de esta parte de la gráfica, con lo cual se salen de los límites de los conocidos como los bigotes. Y tendríamos que estudiar estos valores atípicos. Bien, ya tenemos la primera gráfica. Vamos a crear ahora la gráfica de violín. Pongo aquí. Creamos gráfica de violín. Voy a bajar esto para que se vea bien. plt.figure fig size, y le vamos a poner 10,6. Pulso enter. sns.violinplot. Le pasamos el día, el total de la cuenta, el data frame, y le ponemos el título. Shift enter. Aquí tenemos la gráfica de violín de propinas por día. Y por último vamos a crear el mapa de calor. Creamos mapa de calor. Primero creamos la matriz
de correlación, correlación igual a tips.core, plt.figure le damos el tamaño de 16, con SNS heatmap le pasamos la matriz de correlación, le ponemos que nos dé los valores con anodeTruth y en cmap le ponemos curl1, le damos el título y lo mostramos. Valido todo lo que me estaba sugiriendo Colab y aquí tenemos un problema donde dice que no puede convertir string a float y lo que no puede convertir es este valor. Vamos a ver cómo solucionarlo. Le damos aquí a explicar error. Y nos indica que solo, como vemos aquí, ponga los valores numéricos y no, si nos venimos al dataset, tenemos aquí la de fumador. Tendríamos dos opciones, o cambiar los valores no y sí por ceros y 1, o en este caso directamente indicar en la matriz de correlación que no incluya esos valores. Vemos cómo nos ayuda bastante la inteligencia artificial a la hora de programar, y para ello voy a copiar esta parte, lo añadimos en la matriz de correlación, lo ponemos aquí, volvemos a ejecutar, Shift Enter, y aquí tenemos nuestra matriz de correlación. Voy a cerrar esta parte donde hemos solucionado este error y vemos aquí la correlación, digamos que es más fuerte entre el total de la cuenta y cuántas personas son las que están en dicha mesa. Esta correlación es inversa, es negativa, con lo cual al crecer una variable, si tuviéramos, digamos, el eje así, tenemos aquí las X y aquí las, aquí las X en el horizontal y las Y en el vertical. Cuando es negativa tendríamos esto. Sería que cuando va creciendo la X, la Y va disminuyendo. Esto sería una relación negativa, que es lo que tenemos por aquí. Bien, voy a guardar el archivo y voy a descargarlo para subirlo al repositorio de GitHub. Esto es todo por hoy. Hemos visto cómo realizar visualizaciones avanzadas de datos con Seaborn, incluyendo gráficas de caja, de violín y mapas de calor. Hasta aquí esta clase, no olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.